de esta tarde lo he titulado Desarrollo del sistema radicular en las plantas. Y vamos a mirar por qué es importante hablar de desarrollo más como parte del crecimiento de las plantas, porque son dos términos diferentes que vamos a tener claridad y por qué se habla entonces de desarrollo de un sistema radicular. Pero también quiero que tengamos en cuenta algo muy interesante y es cuáles son las implicaciones que debemos tener en cuenta para que haya un óptimo crecimiento radicular. ¿Y qué impacta ese óptimo crecimiento? Tal vez hay cosas que pueden ser obvias, pero no las colocamos en práctica. Hay algunas otras que pueden ser nuevas y cómo poderlas implementar y cómo alcanzar ese proceso de un óptimo desarrollo en el crecimiento de las raíces. Bueno. Yo quiero partir de por estos días estaba haciendo una lectura y me llamó mucho la atención que mientras hacía la lectura salió este mensaje de las Sagradas Escrituras y decía, recuerda que no sustentas tú a la raíz, sino que la raíz te sustenta a ti. Y quería compartirlo con cada uno de nosotros. Y hablar de raíces es hablar en todas las culturas, hablar de las raíces, hablar en todos los términos, en todas las áreas, tanto profesionales, laborales, personales, se habla de una parte que se llama raíz. Y la raíz normalmente es, si bien es un órgano de la planta, es de donde se sustentan muchas otras áreas de los cuales hoy vamos a ver esta parte de la parte agronómica. Bueno, y quiero, antes de comenzar mi exposición, veamos un video sobre cómo se desarrolla una planta desde la semilla y la implicación que tiene la formación radicular. Entonces voy a colocarles ¿qué es este video para que lo tengamos en cuenta? Una planta de frijol mmm, en el día de su desarrollo y cuando nosotros vemos, pues hay un desarrollo tanto radicular, hay un desarrollo de la raíz, hay un desarrollo del tallo, de las hojas. Pero lo que es interesante mirar en este video es esta parte y es cómo comienza a expresarse la formación de la raíz. ¿Sí? Otra parte importante de este video es ver cómo lo primero que nosotros vemos en la formación de la semilla, después de la semilla, es cómo va creciendo la radícula y después va saliendo la plúmula y las raíces no paran de crecer, ¿sí? Las raíces dan un continuo crecimiento y a medida que va habiendo un continuo crecimiento de la raíz, también hay un continuo crecimiento de la parte vegetativa, de la parte aérea de la planta. Y con esto entonces uno puede decir, wow, hay una relación importante tanto de la raíz como de la parte aérea. Hay una relación del brote como de la parte aérea. En las partes forestales o en el área forestal que he tenido la oportunidad de desarrollarme, uno puede encontrar que entre más amplia es esa zona radicular, tengo una mejor capacidad de la formación de la copa de los árboles. Entonces, la raíz es ¿qué es? Un área, una parte muy importante. Pero antes de comenzar a hablar de todas esas partes de la raíz, hablemos de algo que se llama la definición de crecimiento y desarrollo, porque muchas veces tenemos la tendencia a confundir o a decir que el crecimiento es igual al desarrollo o que
crecimiento es igual que el desarrollo, pero son conceptos muy diferentes y este concepto debe de aplicarse muy bien en la parte de la raíz. Entonces, cuando nosotros hablamos de el crecimiento es un cambio irreversible en la biomasa de las plantas, que nos muestra aquí esta figura. ¿Sí? Aquí tenemos una semilla, la cual está generando una primera expresión de una radícula y eso se vuelve irreversible. Después de que sale la radícula, vemos que se da la formación de las primeras raíces, pero también se da la formación de la plúmula. Y eso se conoce como crecimiento. Esto que se formó aquí como lo que se conoce la plúmula o la radícula es algo que es irreversible, es algo que la planta no va a involucionar, sino que siempre va a generar una evolución. Y ese es el término que se le da a la parte de qué es a la parte de crecimiento. Pero cuando nosotros hablamos de desarrollo, el desarrollo es un proceso de construcción de un organismo. Y por eso se habla de qué es de desarrollo radicular. Porque en el desarrollo radicular se genera la que es el proceso de construcción del órgano de la raíz. Y más adelante vamos a ver que la raíz tiene diferentes partes que se van a ir formando una tras otra, ¿sí? Y que hay unas zonas que son unas zonas de crecimiento, hay unas zonas de nutrición, hay unas zonas de protección, y eso se conoce como un desarrollo radicular. Entonces, el término desarrollo al término crecimiento, perdón, la palabra desarrollo en plantas y crecimiento en plantas son conceptos que son diferentes, que tienen una similaridad, pero no tienen, no son términos que son iguales porque manejan una función diferente dentro de las plantas. Y también es importante dejar en claro algo que se llama la morfogénesis, que es la adquisición de forma dada de acuerdo a los estímulos que tenga la planta. Y la raíz sí que es afectada por esta parte de la morfogénesis. ¿Sí? Todos los órganos de la planta son afectados, afectados por un estímulo externo, ¿sí? También por un estímulo interno. Pero esa morfogénesis en la planta, en la raíz, es de una manera bien particular y bien marcada que la vamos a ver ahora. Y la otra que es la diferenciación, que es la adquisición de diferencias cualitativas de un ancestro común. Cuando nosotros entonces tenemos en claro estos términos de crecimiento, de desarrollo, de morfogénesis y de diferenciación, entramos a algo muy importante que se llama el conocer la etapa fenológica del crecimiento vegetal. Y cada cultivo tiene una etapa fenológica específica. Y los cultivos que son transitorios, que son semestrales, que son anuales, que son perennes, manejan unas etapas fenológicas diferentes que pueden ser o que pueden comenzar desde el desarrollo de la formación de la radícula y de la plúmula hasta que termina su ciclo de vida, o como las plantas perennes que tienen que tener una etapa fenológica continua como tal, de acuerdo a cómo se vaya presentando. Este es un ejemplo claro, por lo menos aquí en el cultivo de la papa, ¿cierto? Tenemos el tubérculo, se da la formación de los estolones, de las yemas, y al final la planta muere, pero produce unos tubérculos, y esa es la etapa fenológica que comenzó y culminó. Pero en cambio, digamos, una planta como el cultivo del aguacate, sí tiene unas etapas fenológicas que son continuas, que son específicas, que son continuas y que se pueden repetir una, dos, hasta tres veces en el mismo año durante el ciclo de desarrollo del cultivo como tal. Bueno, pues como ya sabemos qué es crecimiento y qué es desarrollo, entonces ahora sí hablemos de algo que también impacta a la raíz, que es la importancia de algo que se llama la relación del continuo suelo-planta-ambiente.
Resulta que cuando yo hago una siembra, cuando yo tengo un cultivo, cuando yo tengo una planta y la siembro, como ese frijolito que veíamos en el video, en la semilla, y lo coloco en la tierra, ¿sí? Lo que yo espero es el desarrollo, el crecimiento, el desarrollo de la planta para obtener un producto final, que en este caso sería el grano del frijol para poderlo comercializar. Pero resulta que en el ambiente como tal, en el agroecosistema, ese agroecosistema está enmarcado por tres partes importantes, por una relación que se llama la relación que hay de la planta que tiene en el suelo, en la planta y en el ambiente. Y adivinen quién es el órgano más sensible que sensa esa relación del continuo suelo-planta-ambiente. Se llama la raíz. ¿Por qué? Porque resulta que la raíz tiene la siguiente capacidad y es, lo primero, la raíz tiene contacto con el suelo. La parte aérea no tiene ese contacto con el suelo como lo podemos observar acá. La que tiene el contacto con el suelo es la raíz. Y ese contacto con el suelo que tiene la raíz le permiten dos cosas. Si me cierran el micrófono, les agradezco. Eh, ¿Ya? Ok, gracias. Que tiene un contacto con el suelo, le permite a ella tener una relación, entonces, en el continuo planta, en el suelo, que tendría una relación con el agua, con los nutrientes que hay en el suelo, con las propiedades químicas, físicas del suelo, y si estas raíces no se encuentran conectadas de manera adecuada con el suelo, no va a poder haber, no hay un continuo del suelo hacia la planta. ¿Sí? Si el suelo tiene un déficit hídrico o falta de agua o un exceso de agua, la primera que va a censar esa falta de agua, ese exceso de agua, o tal vez la presencia de una sal, la presencia de un nutriente, un exceso de un nutriente o de un microorganismo o de la biología del suelo, se llama la raíz. Ella es la que tiene la capacidad de censar. Ella es la que dice si Wow. hay unas condiciones adecuadas o no hay unas condiciones adecuadas. La raíz es un órgano tan sensible que tiene la capacidad de determinar cuáles nutrientes son los que ingresan y cuáles nutrientes no pueden ingresar. Tiene la capacidad de definir en qué momento entra un nutriente y en qué momento no entra un nutriente. Pero tiene una capacidad de respuesta tan interesante que cuando una planta se encuentra con falta de agua, aquí cuando el agua está por debajo o no hay la capacidad, tiene la capacidad de explorar más raíces en la búsqueda de dicha agua y en la búsqueda de dichos nutrientes. Entonces hay una relación bien importante en lo que se conoce como la relación del continuo suelo-planta. Pero cuando estamos hablando de la relación del continuo suelo-planta, ella determina si las necesidades a través de la raíz están siendo las adecuadas en el suelo para que esta parte de acá, que es la parte aérea, o en algunos casos que se conocen como la relación brote-raíz, sean los necesarios y se pueda presentar algo que se llama el intercambio gaseoso en las plantas. Es la raíz la que sensa si hay el contenido de agua adecuado o no hay el contenido de agua adecuado para que haya una apertura estomática, para que haya un intercambio gaseoso y se genere la otra fase de la fotosíntesis, y es a través de este proceso. Y entonces esto permite que haya esa relación de la continuo suelo, planta, ambiente.
Entonces, la raíz es un órgano muy determinante, ¿sí? Porque ella también no solo actúa como un órgano de sostén, sino como un órgano sensorial, ¿sí? También como un órgano de una bomba que permite que haya la absorción de agua, que haya la absorción de nutrientes como tal. Es a través de ella que se permite que haya un conducto y se genera la formación de los conductos cinemáticos y fluemáticos, que es por donde se transporta lo que es lo que anteriormente se decía que era la savia bruta y la savia elaborada, que hoy son obviamente los conductos de agua y conducto de agua más nutrientes, más compuestos bioquímicos que permiten el desarrollo de la planta. Entonces, la sensibilidad de esta raíz es muy importante. Si la raíz tiene las condiciones adecuadas, la planta, la parte aérea va a tener un desarrollo muchísimo más adecuado. ¿Sí? Pero si no hay las condiciones adecuadas en el ambiente de la raíz, si este ambiente que la rodea a ella no es el adecuado, vamos a tener un inconveniente y eso se va a reflejado en las etapas de crecimiento y desarrollo del resto de la planta. Entonces, entendiendo esa parte de la relación continuo suelo-planta-ambiente, pues veamos ahora la interacción que hay de la raíz hacia ese continuo suelo-planta-ambiente. Y estimados amigos, pues es importante decirles algo y es que para que esto que vemos acá funcione, para que haya una óptima producción en un cultivo, necesitamos de algo y es que haya un óptimo desarrollo radicular. Pero resulta que la raíz no es solo un órgano, la raíz es un sistema. Por eso se conoce como sistema radicular. Y ese sistema radicular está inmerso o en él están inmersos varios componentes. El primero es la anatomía de la raíz, y esto es muy importante, la anatomía de la raíz. Que cada planta tiene una anatomía específica. Hay plantas que son de raíz pivotante, hay plantas que son de raíz lateral, hay plantas que no tienen formación de raíz pivotante, sino solamente raíces laterales. Y esa anatomía es característica para que una planta se pueda desarrollar de una u otra manera. Y esa anatomía de la raíz es la que permite que haya una formación de unos pelos radiculares. Y la anatomía de la raíz permite que haya una formación de unos exudados, que es la que ayuda a formar algo que se llaman las fitoquelatinas o los quelatos producidos por las mismas plantas para que haya una absorción de nutrientes en el caso de los iones y que sea esto de manera más específica. Entonces, la anatomía de la raíz es definitivamente importante para que se nos genere la formación de los brotes. Hay una segunda que muchas veces, y especialmente en los cultivos que son de alto rendimiento, no se tiene en cuenta, es la interacción con los microorganismos. Resulta que la raíz no es solo, como se los decía, un órgano vegetal, un órgano como tal vegetal, sino es un sistema radicular, una interacción de varios procesos y entre esos procesos también está la interacción microbial, ¿sí? Y aquí en esa interacción microbial entran varios microorganismos que son benéficos tanto para el crecimiento, para el desarrollo de la planta y de la raíz, los cuales permiten que haya una mejor disponibilidad nutricional, mejor disponibilidad de absorción, y hay estudios bien interesantes, hay investigaciones bien interesantes que han mostrado microorganismos que ayudan a sensar nutrientes, pero también que ayudan a que la planta se vuelva más tolerante a algún tipo de plaga o algún tipo de enfermedad. Entonces, esto es otro punto que es muy importante. Si hay una interacción microbial adecuada, voy a tener una muy buena producción en el cultivo. Un tercer aspecto
y especialmente esto uno lo ve mucho en las plantas leguminosas, es la fijación del nitrógeno, ¿sí? Y hay muchas plantas que tienen esa capacidad de fijación de nitrógeno. Hay trabajos a nivel agrícola, por lo menos como en el caso de la soya, en la que se ha reducido en gran manera las aplicaciones de fertilizantes convencionales nitrogenados con la finalidad de buscar que las raíces generen más formación de nódulos y se generen más que es nódulos para que haya mejor fijación natural del nitrógeno en las plantas. Entonces, este es otro punto que se debe de tener en cuenta dentro de la relación suelo-planta-ambiente con respecto a la raíz. Si yo tengo una buena formación de nodulación, voy a tener una muy buena formación. Otro aspecto interesante que es muy poco estudiado, pero que las investigaciones de hace alrededor de unos 15 años lo vienen trabajando, es determinar cuál es el grupo de raíces que se encuentran. Si las raíces que se están trabajando son de tipo funcionales, si son raíces de tipo de sostén, si son raíces de crecimiento y de desarrollo, qué tan densas son esas raíces, si esas raíces realmente están formando pelos absorbentes, si son raíces funcionales o no son raíces funcionales. ¿Cuál es el sitio donde están esas raíces funcionales? Y es donde yo debo de hacer la práctica de nutrición. Si el grupo de raíces funcionales, como en el esquema que estamos viendo aquí, ¿sí? Yo hago las aplicaciones de un fertilizante en esta parte donde estoy señalando, pero los grupos de raíces funcionales están en esta parte, pues obviamente no voy a tener la misma respuesta de toma de esos nutrientes con respecto a que es al sitio donde estoy colocando el fertilizante. Y lo otro, que de esto se viene hablando por allá desde los años 80 y 90, que es de la micorrización y que es la importancia de la asociación hongos micorrizas con la raíz para que haya una mejor capacidad de toma de nutrientes, especialmente de elementos como el fósforo. Recordemos que el fósforo es el elemento más inmóvil que hay en el suelo. ¿Sí? Aunque la planta es móvil, en el suelo es inmóvil, pero esa asociación entre la raíz y las micorrizas permite que haya una mejor toma de ese fósforo y que sea muchísimo más eficiente este proceso nutricional a través de este elemento. Bueno, entonces, haciendo un recuento, veníamos hablando de crecimiento, que ese crecimiento y desarrollo viene impactado por algo que se llama la relación suelo-planta-ambiente y que esa relación suelo-planta-ambiente depende de quién, depende de en gran parte de la raíz y que para que esa dependencia de la raíz sea necesaria, pues se necesitan todos los puntos anteriores que veíamos, ¿cierto? Pero veamos ahora entonces cómo se maneja esa raíz desde el exterior hacia el interior. ¿Cómo impacta del exterior al interior el desarrollo radicular? Tengamos en cuenta primero esto. Aquí tenemos una gráfica, esta es una planta de Arabidopsis, y normalmente uno lo que hace es tener en cuenta tres aspectos. El primer aspecto es el del desarrollo radicular adecuado, es el siguiente. Uno, que es las raíces de crecimiento. Toda planta tiene unas raíces de crecimiento que permiten tanto un mejor anclaje como una mejor disponibilidad. ¿Sí? Y después que yo tengo en cuenta esas raíces de crecimiento, debo tener en cuenta cómo es la organización de raíces de la planta que yo voy a trabajar. ¿Sí? Y esa organización de esas raíces permite que haya una mejor capacidad de respuesta de la planta, tanto en anclaje como en toma de agua, como en toma de absorción de nutrientes. Y la otra parte que son las raíces funcionales. ¿Cuáles son
las funciones, cuál es la fisiología, cuál es la función que cumplen esas raíces primarias, secundarias, terciarias, raicillas, para que puedan tener una respuesta a ese estímulo para que la planta pueda tomar el nutriente y que es poderse desarrollar en su parte aérea. Veamos entonces ahora cómo se genera el desarrollo radicular en una planta. Aquí nosotros tenemos lo siguiente y es una raíz. Este es un ejemplo de una raíz. Las raíces se dividen en 4 zonas. Hay una zona de maduración, hay una zona de elongación, hay una zona de división y hay una zona apical. Cada una de estas zonas tiene una función específica. La zona de maduración es la zona donde se generan los peros radicales, que es los lugares por donde o son las raicillas o las estructuras que la planta utiliza especialmente funcionalmente para tomar nutrientes. Hay otra parte que es la zona de elongación. Esa zona de elongación es el sitio donde hay un crecimiento radicular, que ese crecimiento es exponencial y es diferente a las otras zonas que estamos viendo acá. ¿Sí? Tiene una expresión que puede ser 3 veces mayor o hasta 10 veces más que el resto de las zonas, porque es una zona de elongación. Esta zona es una zona muy estimulada en las plantas y requiere un estímulo con la necesidad de crecimiento, pero especialmente de anclaje. Las zonas de elongación son zonas en las cuales se ven muy impactadas cuando hay procesos de estrés en las plantas. Cuando el estrés es mayor, la zona de elongación tiende a ser más longitudinal, pero cuando hay una menor estrés o el estrés es mínimo o tal vez las condiciones son óptimas, esa zona de elongación disminuye esa exponencialidad y se va a generar más un crecimiento en diámetro más que longitudinal. Hay otra parte que es la zona apical y esto sí es bien interesante y es lo que se conoce como la zona donde se forman las células iniciales. Y aquí lo tengo marcado porque esta parte es la parte más sensible de la raíz para que se generen estímulos. Aquí en esta parte es donde más se genera un estímulo. Y ese estímulo es el que permite que se generen otras raíces, que se den otras expresiones de genes por parte de la planta y es tan sensible esa parte que permite que haya también un intercambio especialmente de muchos componentes bioquímicos para que la planta pueda expresar su potencial. Este es un ejemplo que he traído aquí de un libro que se llama Plant Physiology y aquí tenemos cómo es ¿qué es? Un embrión como tal, estos son unos cortes en microscopio, y aquí esta parte podemos observar, aquí donde les voy a subrayar, les voy a colocar esta flechita, ¿sí? Lástima que aquí también es rojo, ¿sí? Estos puntos verdes que estamos viendo aquí son puntos donde uno puede observar cómo se ha generado una expresión o se ha generado un proceso de estimulación. ¿De dónde? Desde acá, desde esa zona apical. ¿De dónde? De las células iniciales especiales. Bueno, esta partecita que vemos aquí, que son estas células iniciales, que es lo parte de la célula apical, ¿cómo comienza? Comienza desde aquí, desde eso, algo que se conoce la morfogénesis. La morfogénesis, o es el sitio donde se da el origen de la formación radicular, el inicio de una formación radicular. Y ese inicio de donde parte de un meristemo radicular temprano. Los meristemos son sitios en que las plantas
no han formado todavía conductos vasculares. Por eso en las partes de eh, cultivos in vitro se utiliza muchísimo esto que se llaman los meristemos. ¿Por qué? Porque son tejidos muchísimo más puros. Digamos, si hay un problema de un virus, en los meristemos no hay presencia de virus porque no hay todavía o aún la formación de conductos vasculares. Y desde esa parte, desde ese meristemo, es de donde se da la morfogénesis o el origen o la formación de una raíz en las zonas que les estoy diciendo. Y eso da origen a unas partes que son la corteza, la epidermis, la endodermis, el periciclo, los haces vasculares, la cofia lateral, que es la cofia es un órgano de protección especial, y nuevamente la formación de células iniciales. Pero aquí es importante tener en cuenta una cosa, que para que haya una actividad de este meristemo radicular temprano, hay algo que es necesario, que se llama un estímulo. Y en este caso, en los meristemos, por lo menos la formación y esos estímulos están dados por un factor que es por un factor bioquímico, especialmente por un aminoácido que es triptófano, ¿sí? Y ese triptófano tiene una relación bien interesante y bien importante, ¿sí? Porque a través de ese aminoácido se va dando el origen a la formación de nuevos tejidos y de esos tejidos meristemáticos radiculares tempranos. Otro punto es que el adecuado desarrollo de una raíz también es impactado por la actividad biológica, por la actividad nutricional, por la actividad bioquímica que está presente en la zona radicular. Esta es una raíz, como la podemos mirar aquí, y aquí está todo lo que interviene para que ella pueda generar un proceso de crecimiento y desarrollo. Para alcanzar esto que vemos acá, ¿sí? Estas diferentes zonas, para que estas diferentes zonas que estamos observando aquí puedan crecer, puedan desarrollarse, se necesita cada una de esta parte. Está el agua, obviamente, están los 17 minerales, los elementos minerales, se encuentran también los microorganismos, se encuentra la presencia de fitoquelatinas, la presencia de exudados, y también minerales que están asociados a la materia orgánica y minerales que son aportados como fuentes nutricionales. ¿Qué sucede en la raíz cuando hay estímulos externos entonces presentes dentro de la zona radicular? Veamos esa parte ¿qué es? Que la estamos trabajando acá. Y es lo siguiente, aquí les quiero dejar este video, por favor, para que usted observe qué sucede cuando hay un estímulo. Esta palabra quiero que la tengamos muy en cuenta, porque hay estímulos externos, hay estímulos internos, hay estímulos que vienen, que los recibe la planta, como el aporte del agua, un estímulo que es externo de la planta, que puede ser positivo o negativo, digamos, el estímulo de la luz que generaría un gravitropismo, un fototropismo negativo en la raíz, son estímulos como tal, como también estímulos internos, como son la formación de diferentes tipos de enzimas, de aminoácidos que permiten que la planta pueda crecer y desarrollarse en manera diferente. Entonces, quiero que veamos este video. ¿Qué vimos entonces en este video que es interesante? Y es
Cada parte de cada planta que está dentro de estas soluciones significa que ha recibido un estímulo, pero dependiendo del estímulo que tiene interna o externamente, hay un crecimiento diferenciado de la planta. Aquí podemos ver que el estímulo que recibe la que es la planta o que se va formando en la planta o tal, cuando hay agua, es menor que el estímulo cuando está en un fertilizante y es muchísimo más cuando está en un fertilizante con un estímulo que se llama un producto bioestimulante. Y eso, ¿cómo lo podemos observar? Lo podemos ver en el desarrollo del área foliar, como lo podemos ver acá y como lo podemos ver. Resulta que cuando hay un proceso de estímulo, la estimulación, lo primero que genera es un impacto en la estela y en la endodermis, o sea, en esto que veíamos aquí, en estas células iniciales. Aquí en esa parte se genera un nuevo estímulo, un estímulo específico, ¿sí? Que genera una expresión de genes y produce algo que se llama diferenciación. Y esa diferenciación es la que permite que haya la formación de las estructuras del ancestro común que tienen. Entonces, ahí es donde hay una diferenciación en más formación de raicillas, de raíz pivotante, de raíz funcional, de raíz de, de de raíces que utiliza para la parte de toma de nutrientes. Esa es la primera parte. Y la otra parte, que es el estímulo que se genera en el transporte y en el movimiento hormonal, que es desencadenado, que desencadena una respuesta en el crecimiento y en la elongación. Entonces, tengamos en cuenta dos aspectos importantes en la raíz. El primero es que se desencadena una expresión de genes y la otra es que el estímulo tiene también o que desencadena el transporte de nutrientes y el movimiento de hormonas en respuesta al estímulo que está teniendo. Este es un ejemplo, por lo menos, de un estímulo en transporte y movimiento hormonal. Acá tenemos una planta con un estímulo diferente. Esto es un estímulo sin la aplicación de una hormona, y acá este es el estímulo que tiene externo de la aplicación de una hormona. Acá es sin hormona y acá es con hormona. Y que podemos ver que hubo una estimulación, se expresaron nuevas genes, se expresó y se produjo una diferenciación y obviamente la funcionalidad de las raíces fue diferente. La raíz tiene una situación que es bien particular, que es buena y que puede ser también, que es positiva, pero también puede ser negativa. Y es que es muy sensible a los estímulos. ¿Sí? Entonces, si tiene las condiciones adecuadas, ella se desarrolla bien. Pero cuando las condiciones no son las adecuadas, no hay un efecto de crecimiento adecuado y eso afecta a la totalidad de la planta. Mire, yo recuerdo una experiencia que nosotros tuvimos hace bastantes años en el cultivo de banano, y en ese cultivo de banano las plantas tenían todas las condiciones adecuadas de riego, de nutrición, pero tenía un problema, era que si bien estaban tomando bien los nutrientes, no estaban generando un anclaje. ¿Cuál era la situación? Que el estímulo que se había aplicado a esas plantas había conllevado a una zona de excesivo confort. Entonces, ¿qué tuvo que hacerse? Generarle un momento de estrés para que estimule la formación de raíces y de profundización para que haya un mejor anclaje. Este es un ejemplo, por lo menos, cuando uno tiene un suelo que está carente de agua, cómo el déficit hídrico marca y cómo las propiedades físicas del suelo marcan el desarrollo de una raíz. Aquí por lo menos tenemos un ejemplo de una raíz en suelo seco y una en suelo húmedo. Cuando yo tengo raíces de suelo seco,
tiendo a ser más pivotante, pero a generar menos raíces laterales, a generar menos raíces de corona, menos raicillas como tal, mientras que con un suelo húmedo tengo mejor capacidad de respuesta de esas zonas radiculares y de los tipos de raíz que les mencionaba anteriormente. Hay otro aspecto bien importante. Entonces, uno que quiero que tengamos en cuenta es que las condiciones físicas deben de ser adecuadas. ¿Sí? Dependiendo también del cultivo, el desarrollo de las plantas permite que haya una mejor expresión de las raíces. El suelo, por lo menos que es arenoso, es ideal para un cultivo como el aguacate. Pero si nosotros nos vamos a plantas como los cítricos, los suelos arenosos no son tan ideales. Entonces, el conocer las propiedades físicas permite que pueda tener una mejor expresión de raíces. Segundo, los nutrientes. La deficiencia de un nutriente tiene un efecto en el crecimiento de las raíces. Aquí tenemos ejemplos, deficiencias de potasio, cómo disminuyen la formación de raíces, deficiencias de magnesio, cómo disminuyen la formación de raíces, deficiencias de nitrógeno, cómo tienen menor expresión de raíces, deficiencias aquí en este caso como el de hierro o como el de oro, cómo disminuyen la formación de raíces. Entonces, el otro aspecto adecuado a tener en cuenta es una nutrición balanceada y adecuada. Tener en cuenta, por favor, que para que haya una expresión radicular adecuada, la nutrición debe de ser temprana, no es casi correctiva, sino que debe de ser de manera preventiva. El otro punto que es la adaptabilidad de las raíces a las condiciones de estrés. Y en este punto sí quiero hacer como un énfasis importante y es que todas las plantas tienen un proceso de adaptabilidad que se conoce como plasticidad, ¿sí? Y que hay unas variaciones externas que afectan el desarrollo radicular. Entonces, cuando uno habla de plasticidad, es la habilidad y la capacidad que tiene una planta de adaptarse a condiciones ambientales. Este es un ejemplo, ¿sí? Una planta con altos ambientes de CO2 tiene menor densidad estomática, una planta con un bajo ambiente de CO2 tendrá que tener más estomas, ¿sí? Entonces, esa es la capacidad que tendrían las plantas para poderse adaptar. En muchos casos también Por ejemplo, yo aquí con ese man de... eso también incide en el número de plantas y en la densidad de plantas. Pero esa adaptabilidad que vemos aquí, este concepto, ¿cómo impacta en las raíces? Pues mírenlo aquí. Resulta que aquí voy a ponerles 4 tipos de estrés y las condiciones ambientales. Entonces yo tengo aquí unas condiciones ambientales adecuadas, ¿sí? Podemos observar el desarrollo de la raíz como se está presentando aquí, ¿sí? Aquí tenemos una zona de impacto inicial de células iniciales que va siempre de manera horizontal. Pero cuando una planta está afectada por un estrés, por calor o por déficit hídrico, podemos observar que hay una formación lateral de las raíces, ¿sí? O sea, deja de formarse las raíces en esta parte, acá se evitan la formación y se empiezan a formar en una parte o a un lado de la planta. ¿A qué se debe esto? Esto se debe a que hay una estimulación de una hormona que se llama citoquinina que genera más división celular y eso hace que la formación sea hacia un lado, ¿sí? Entonces, debido a eso,
Las plantas se adaptan a estas condiciones y esas condiciones de plasticidad hacen que haya una formación o una estimulación más de ese tipo de hormona. Una segunda, por lo menos, es otro, como es el estrés salino o por exceso de sales. Aquí podemos ver que hay, en este caso no es tanto la lateralidad como encontrábamos acá, sino que hay una reducción de la zona radicular, pero que hay perdón, se ve afectada esta hormona que se llaman las auxinas, ¿sí? Las auxinas. ¿Por qué motivo? Porque hay un acortamiento y una reducción de de esas nuevas zonas radiculares, de esas nuevas formaciones de raíces. Acá tenemos otro estrés que es el estrés por inundación. Cuando nosotros vemos un estrés por inundación, definitivamente se da una disminución bastante representativa y significativa de la zona radicular porque hay una expresión de algo que se llama ¿qué? El etileno, ¿sí? Entonces aquí se genera un bloqueo para que haya la formación de de nuevas raíces y esto se da porque hay una alta expresión de esa hormona que es el etileno. En este caso, en el estrés por compactación, también, si bien uno puede observar que hay un elongamiento más de la raíz, no hay formación de raíces de tipo funcional, son más estructurales que funcionales y el etileno es el otro hormona que se ve impactar. Entonces, cuando uno tiene por lo menos este tipo de estrés, pues obviamente necesita generar un proceso de regulación hormonal que permita que haya un crecimiento radicular diferencial en las plantas. Importante, ya voy finalizando con esto, la oxigenación del suelo es demasiado importante en el desarrollo radicular. Es el mejor estímulo que puede haber para una planta, es la oxigenación. Una planta, un suelo bien oxigenado, una planta con un buen proceso de descompactación permite que haya una mejor estimulación y un mejor crecimiento y un mejor desarrollo radicular. Este es un ejemplo, por lo menos en un cultivo, cómo podemos observar que cuando hay una mejor oxigenación, hay una mejor respuesta que es a la formación de raíces. Este es un trabajo bien interesante en el que uno puede observar cómo una planta que tiene un buen contenido hídrico tiene un mejor desarrollo de raíces a una planta que tiene un estrés por déficit hídrico y cómo este se reduce tanto la zona radicular como la capacidad de formación de raíces funcionales. Importante, cuando yo tengo un buen contenido de agua, ¿sí? Cuando la planta tiene mejor acceso al contenido de agua, tiene menor resistencia a la penetración, va a tener una mejor capacidad productiva, como en esta planta. Mientras que si tengo una menor accesibilidad a agua, tengo más resistencia a la penetración, voy a tener un menor o una baja productividad. Por último, ya para que tengamos en cuenta qué reguladores de crecimiento se debe de manejar para que haya un mejor desarrollo radicular, están las auxinas, ¿sí? Aquí podemos mirar cómo es el desarrollo de estas plantas cuando no no tengo ningún tipo o restringo totalmente una hormona y cómo el ácido indolbutílico permite que haya mejor respuesta de esas plantas a la formación de raíces. ¿Por qué motivo? Porque cuando hay presencia de auxinas, hay incrementos en el crecimiento de la raíz. Ese crecimiento permite que haya mejor elongación celular, mejor división celular, ¿sí? Y cuando hay esa parte también debe de tenerse en cuenta que
Las bajas temperaturas, también los excesos de temperatura, las sequías incrementan algo que se llama etileno. Entonces, estas raíces no se van a formar. Pero si yo tengo mejores temperaturas, reduzco la sequía y se disminuyen esas concentraciones de etileno, voy a tener mejor crecimiento, elongación celular y división celular. ¿Sí? Las axinas pues tienen un efecto en la formación del sistema radicular, como podemos observar aquí, cuando yo tengo una concentración de auxinas adecuadas, tengo mejor formación de raíces adventicias, de raíces de la corona de las raíces y el inicio de raíces laterales. Y lo otro que es las citoquininas, que tienen un efecto en la formación del sistema radicular, especialmente en el volumen de la raíz, ¿sí? Una planta con una mejor capacidad de este regulador de crecimiento como las citoquininas permite que haya mejor crecimiento. Ese crecimiento conlleva que haya más división celular, por ende van a haber más raíces, permite que haya mejor germinación de semillas, van a haber brotes laterales o formación de raíces laterales, permitirá mejor movilización de nutrientes y generará, disminuirá ese proceso de envejecimiento y tendrá nuevas o abundantes raíces nuevas. Algunos elementos que hay que tener en cuenta que son o interacción entre nutrientes y tolerancia al estrés ambiental. Aquí hay nutrientes que están muy involucrados cuando una planta está estresada y tiene un impacto dentro del proceso de la zona de la formación del desarrollo radicular, como son el calcio, el potasio, los nitratos. Los microelementos, especialmente magnesio, boro y hierro, tienen una respuesta importante. Y obviamente el fósforo, que es un elemento básico para que haya una mejor expresión de raíces en las plantas. Dentro de nuestra compañía, nosotros pues tenemos unas respuestas del uso de líneas Cosmoagro para el óptimo desarrollo radicular. Estos son algunos ejemplos que les voy a mostrar. Este es Stimples, es un precursor, no es una hormona sintética, es un precursor citoquinético que permite mejor desarrollo de raíces, como lo podemos observar en las imágenes. Es a base de Ascophyllum nudosum, que es una alga marina, y esta alga marina es cosechada en las costas de Canadá. Otros dos productos que son muy interesantes en la formación de raíces y por ende en la relación brote-raíz es Radiflex y Kelpak, que son dos productos que son a base de una alga marina que se llama Eclonia maxima, que es de origen surafricano y que es un precursor de tipo más auxínico. Este es un trabajo interesante del cultivo de papa, donde el plan de bioestimulación permitió ver que una buena nutrición vegetal, en este caso con este producto que es Cosmo-R, que es un producto quelatado 100% en las partes de sus micronutrientes, que es un 14,8,19, en conjunto con Radiflex, que es nuestro precursor auxínico a base de Clonia máxima, permite que haya mejor estolonamiento, mejor desarrollo de raíces y al final del ejercicio se tuvo un mejor desarrollo y calidad de la cosecha. Y esta parte que se la utiliza también Radiflex, que ha mostrado que tenemos un muy buen desarrollo radicular también en algunas plantas, como en este caso de plantas ornamentales.